La forma en la que vemos las cosas también las transforma. Esto es Parallax, un podcast para aprender algo nuevo, reconectar con lo que importa y reírnos de todo lo demás. Tomamos un concepto artístico, filosófico o cultural, lo analizamos en la teoría y después lo exploramos desde distintos ángulos al conectarlo con experiencias reales. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de multiplicidad con Claudio. Hola a todos, bienvenidos a Parallax. En el episodio de hoy tengo como invitado a Claudio. Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. Oigan, pues invité a Claudio porque es una persona muy polifacética e interesante. Claudio tiene una agencia de publicidad y además es director, productor, conductor y tiene muchas cosas, Claudio, no se pierdan. Entonces, Claudio y yo nos conocimos haciendo teatro musical, porque los dos hicimos teatro musical muchos años y en algún momento de nuestras vidas coincidimos en una compañía y nos hicimos grandes amigos y nuestra amistad ha trascendido compañías. Ya duró más que la compañía en la que estábamos. Exacto, ya se pasó. Ya esa compañía no more. No more. Y pues bueno, ¿cómo estás, Claudio? Bien, con mucho frío, oye, no sé qué Ya pasa. sé, qué barbaridad. Pues bueno, yo quiero que me cuentes cómo llegaste a hacer teatro musical. Pues mira, fue una cosa muy extraña, diría Patti Chapoy. Lo que pasa es que yo estudiaba la primaria, secundaria y demás en una escuela que, pues además de ser bilingüe, como que enfocaba mucho su trabajo al tema de artístico, o sea, como que creía mucho que el aprender un idioma adicional estaba ligado a leer, escribir, cantar, pintar, ¿no? O sea, como vivir un poco más el lenguaje en un formato artístico. Entonces, pues ahí había un bonito coro, que más que coro era, pues eran como estos, ¿no? Se veían como estos superstars que les hacían grandes eventos en la escuela, a los que todo mundo íbamos todo el tiempo, y entonces cantaban, y entonces era padrísimo, que más que ser un coro, o sea, no es que salían todos a cantar como en estudiantina, sino que cada quien tenía su momento, su solo, cantaban canciones súper padres y demás. Y entonces un día yo dije, ay, pues yo quisiera estar ahí, yo sin saber si cantaba o no, nada, o sea, yo digo, medio le hacía la payasada desde chiquillo, pero realmente no sabía yo si podía hacerlo o no. Y entonces un día dije, ay, pues yo lo quiero hacer, ¿no? Y fui, me acuerdo perfecto, un sábado llegué a la escuela y fue así de, ay, qué bueno que viniste, el director, ¿no? El director de, pues del, o sea, de como digamos que del coro y del montaje y del que hacía toda la parte escénica, ¿no? Entonces, qué bueno que viniste, no sabía que cantabas. Y yo, no, pues yo tampoco, vamos a ver qué pasa. Y pues nada, hice una bonita audición y pues a partir de ahí estuve cantando en la escuela hasta que me gradué. Hicimos muchas cosas padres, la escuela grababa discos que después se regalaban en toda la escuela, en fin. Y este director, antes, digo, hoy es un director, digamos, muy importante en teatro, se llama Donald Bertrand, pero antes de volverse como tal director de teatro, pues estaba ahí en la escuela. Entonces, digamos que caí en blandito con él y una vez que me gradué, él empezó a dirigir obras de teatro y demás y estaba en una escuela que se llama Arte Estudio, iban a montar Rent. Rent, yo no conocía bien la obra, pero sí en la escuela habíamos cantado millones de veces, el himno de la escuela era Seasons of Love de Rent. Entonces me habló y Oh, me dijo, wow. oye, va a ser Rent. Y yo, no, como si yo la conociera perfecto, yo no tenía ni idea de lo que iba. Y entonces pues decidí ir, ¿no? Tal cual fui y audicioné y me quedé. Y pues nada, trabajé o sea, con Donald, el montaje de Rent fue larguísimo, fueron millones de días. Pero bueno, me encantó y dije, pues creo que esto está padrísimo. Y luego a partir de ahí, pues ya conocí a más gente dentro de la escuela y eventualmente me hablaron, o sea, no de que me hablaron, sino de, ay, oye, acá también estamos, ¿no? En esta escuela que ya no existe, fue de acá también estamos montando Rent y justo nos falta un Mark, ¿no? Que yo hacía el personaje de Mark. Entonces, justo nos falta un Mark, vente para acá. Y pues ya llegué y así en esa escuela en la que eventualmente nos conocimos, pues ya llegué y pues seguí haciendo el mismo personaje por 5 años.
Entonces digamos que fue como un poco una casualidad, un sí, el gusto, pero realmente fueron como una serie de casualidades que me llevaron ahí. Oye, ¿cuál ha sido el papel favorito que hayas hecho? En teatro, o sea, el Ajá, papel, en teatro, sí. o tu papel, tu papel de tonto cuando no. El papel, ¿qué más? Híjole, pues, ay, es que, mira, como que en mi prime, cuando empecé a estudiar y a hacer teatro sin parar, pues sí me echaba hasta 3 obras al mismo tiempo en temporada. Entonces hice un chorro y la verdad muchos me gustaban mucho. Hay varios papeles fueron retos en diferentes niveles, ¿no? Entonces creo que sin duda Mark en Rent, porque fue la primera que hice y entonces tuve que abrirme y decir, vamos a aventarnos a hacer este personaje, que dentro de la obra no era el más complejo ni es el más difícil, pero igual fue algo muy importante para mí. Después, casi luego, en Amor sin Barreras hice a Tony, que Tony, el reto más fuerte, pues fue vocal, porque había, ¿no? O sea, Tony es un tenor altísimo y básicamente lo único que él y María salen a hacer en la obra es salir a cantar, ¿no? O sea, es un poco el fantasma de Christine. O sea, salen, cantan y ya. Todos los demás, el ensamble es quien hace la obra, ¿no? Entonces ellos si cantan mal o si lo hacían mal, pues casi que para qué estás. Entonces, hacer a Tony fue otro gran reto. Y creo que el tercero sería de Rent igual, cuando hice a Roger, ¿no? O sea, después ya un poquito más grande y en una situación igual un poco de casualidades, pude hacer a Roger, que después repetí el personaje de Roger como 3 o 4 veces, pero pude hacer a Roger, que también para mí me parecía un gran reto en todo. Ahí sí era como el whole package, ¿no? O sea, el nivel vocal que necesitas tener, el nivel de energía, el personaje sufre toda la obra, es un personaje que está en escena el 90% de la obra, entonces no tienes breaks, o sea, fue como un reto distinto el hacer ese personaje. Entonces, ellos en particular tienen como un lugar importante en mi corazón. Oye, pero puro protagónico contigo. Qué No, no bárbaro. creas, hice de todo. No, no creas. Hice secundarios, hice ensambles, hice de todo. Oye, y tipo, cuando te toca ser el protagonista, ¿hasta qué punto crees que es como una responsabilidad tipo carga o lo disfrutas? O sea, ¿prefieres protagónico o ensamble? No creo que sea una carga, sin duda lo disfrutas, pero también mucho en el contexto en el que me pasó. O sea, creo que solo una vez he sentido el peso real de decir, híjole, está cañón, ¿no? O sea, todo el principio y cuando trabajamos, pues estás súper, súper arropado, ¿no? Normalmente, pues tus profesores o tus directores, los que sean, están de la manita, ¿no? Tienes a todo el ensamble, o sea, todo el ensamble, no ensamble, sino a todo el elenco, ¿no? De la mano. La mayoría de las veces estás alternando con otras personas que hacen el mismo papel que tú. Entonces, realmente creo que ahí nunca sentí la obra cae sobre mí, jamás, ¿no? O sea, jamás lo sentí, al contrario, lo repartías y lo disfrutabas así. La única vez tal vez fue cuando repetí Roger la 25ª vez, que se presentó en el Wilberto Cantón con una producción con la que yo no había trabajado. Y ahí sí fue literal se les cayó el Roger, creo que 3 semanas antes de estrenar. Y me hablaron de Pisa y Corre, esa sí era una temporada de 3 meses. Y no tenían, obvio, no tenían alternante, pero no tenían ni understudy. Entonces, ahí como que sí fue donde sentí la responsabilidad de decir, híjole, esto está fuerte, no solo me tengo que aprender la obra, tengo que poder hacer la obra, conocer a este nuevo elenco, hacer química con, ¿no? Amigos en obra y love interests en obra y no enfermarte y hacer la obra bien. Y si tú te caes, o sea, si haces un mal papel, la gente va a hablar mal. O sea, sin duda la obra no es solo de este personaje, pero dije, es que si la riegas y haces un desastre, la gente se va a salir diciendo, oye, a ver qué otro día ponen a este mono, ¿no? Entonces, ese fue el único momento donde me cayó un poco más uy, esto está fuerte. Totalmente, porque además es como todo un proceso, ¿no? O sea, primero es como, porque tienes que aprenderte el papel, tienes que aprenderte las coreografías, tienes que aprender a, no sé, millones de cosas, pero además tienes que tener química con tus compañeros de escena. Y siento que ahí, o sea, como que hay un millón de cosas sucediendo que se juntan, que tienes que aprender a hacer y manejar. Y con tan poco tiempo de anticipación, sí es como, wow.
Y tampoco me parece que sea algo de presumir, o sea, no es de, ay, en 3 semanas lo aprendí, o sea, eso a mí me parece horrible, al contrario, yo diría, eso no lo digas, o sea, la gente que sale a decir, ay, tuve 2 ensayos, no, cállate, no lo digas, se nota que tuviste 2 ensayos, o sea, se ve, claramente se ve que no ensayaste. Entonces, más bien, no me parece un flex, sino creo que es como de experiencia, obviamente eso jamás lo comenté a nadie, le dije, ni salió así de, me salió en 3 semanas, ¿no? Al contrario, creo que eso a ti en el escenario te pone en un lugar mucho más vulnerable, porque tengo una amiga que también es directora y decía, tú te tienes que saber esto como la Macarena, o sea, en tus sueños, o sea, te tienes que saber dónde pararte, qué cantar y qué decir, como te sabes la Macarena, así, o sea, te tiene que salir súper natural, y pues 3 semanas de ensayo sin duda no son suficientes para que tú llegues y domines, entonces, pues sí es un poco estresante, pero tampoco es de presumir, o sea, no es de, o sea, sí es todo un show, sí hay que tener muchas cosas al mismo tiempo, pero con su tiempo, o sea, yo diría con su debido tiempo. Estoy de acuerdo contigo. Oye, ¿cómo haces para construir tus personajes? O sea, tipo, ¿cuál es el proceso que haces para impersonar a alguien que, pues, que no eres tú, ¿no? O sea, a lo mejor hay veces que te toca un personaje que, pues, es muy parecido a ti y es como fácil encontrar como puntos de empatía con ese personaje, ¿no? Pero hay otras veces que no. Entonces, mi pregunta va, ¿cómo haces para construir tus personajes? Pues mira, varía un poco el proceso, obvio, ¿no? Dependiendo del personaje y de la obra en la que estás, ¿no? O sea, hay unas obras que se prestan más a la farsa o a la comedia o al rollo camp, que el personaje sí necesita tener obviamente un bagaje, pero no es lo más importante porque tú vas a salir a lo mejor eres el comic relief o a lo mejor tienes otro objetivo escénico, digamos. Pero en su mayoría, lo que normalmente hacía era entender el personaje en general con lo que presenta la obra, ¿no? Con el texto. Luego de ahí, pues aventarte todo el background que puedes inferir de lo que no está escrito o de lo que te vas a inventar para darle peso, sobre todo las escenas en las que pudiera ser relevante el saber por qué el personaje está actuando de esa forma y no está tal vez en el libreto. Y algo que a mí me cambiaba por completo el chip una vez que lo encontraba era la corporalidad y la voz. O sea, una vez que yo entendía que no sé, Tristán, ¿no? Yo una vez que entendía que Tristán caminaba con la pelvis un poco salida, encorvado, y entonces el acento lo hablaba un poquito más así. O sea, una vez que empezaba a entender y salía más natural, el personaje ya era otro. O sea, yo ya empezaba a entender, ¿no? Cuando hice Spring Awakening, que hice a Moritz Stiefel, que era este chavillo que es como un poco más recluido y es un personaje, ¿no? Golpeado, que le va como muy mal en una época hace mucho tiempo donde era... em, tenían una educación como demasiado estricta, pues una vez que entendí ese personaje físicamente, ¿no? Cómo se movía, cómo se comportaba, dónde tenía la voz, dónde colocaba al hablar, que todo el tiempo estaba titubeando. O sea, una vez que entendía la corporalidad después del trabajo en mesa, digamos, Ajá. ahí me hacían clic los personajes y decía, ok, ya sé para dónde, ¿no? Me daba este relief de, ya sé para dónde va caminando esto. Corporalidad meaning cómo se mueve el personaje, o sea, como qué gestos hace y todo esto. Sí, o sea, de si se ríe o sea, si mi risa viene al caso o no, si el como yo me enojo viene al caso o no. Ajá. Sí, como yo camino, o sea, hay personajes que son, pues, o mucho más, empoderados, o tienen que ser un poco más sexys, o al contrario, ¿no? Súper encorvadillos y escondidos y tal. Entonces, una vez que entiendes dónde, tal cual, poner el pie y el brazo, a mí me daba toda la paz de poder decir, estoy construyendo, o sea, ya estoy entendiendo dónde está. Y te quiero preguntar otra cosa. Ya hablamos de la construcción del personaje, ¿no? Hablando ya directo de la puesta en escena, ¿no? Que a mí me parece algo como súper interesante. O sea, estás en el mismo cuarto en donde está todo mundo viéndote, ¿no? Y pues a los lados están las piernas y está el backstage y así, pero sí hay una diferencia de estar en el backstage a poner un pie en el escenario. ¿Qué significa para ti? O sea, ¿qué es lo que hace que enciendas el chip y que digas? O sea, puede ser de 1 metro a otro, pero, o sea, es 1 centímetro a otro, o sea, estar adentro del escenario o estar afuera. Eso es como un cambio muy grande entre, pues sí, entre lo que es tu vida real y lo que no es tu vida real. A ver, ese
pasar, o sea, dar ese paso, sin duda cambia, ¿no? Pero también creo que depende, o sea, yo lo he vivido en diferentes situaciones, o sea, había situaciones que por mi construcción, por mi, a lo mejor, falta de ser un gran actor consolidado, sí había momentos en los que yo, por ejemplo, en intermedio, no me permitía disfrutar del intermedio como actor, en el backstage y demás, o sí, pero un rato, y luego yo tenía que empezar a construir, déjate tú antes de salir a escena, o sea, antes de que empezara el segundo acto. O sea, sí me daba ese momento de ya nadie me hable, me voy a ir a esconder. Por ejemplo, en Spring Awakening, la siguiente escena después del intermedio es el suicidio del personaje. Ajá. Entonces, y es de inmediato, o sea, sucede una canción con todo el elenco, en la que no está este personaje, y la siguiente escena son 10 minutos de escena donde canta 2 veces y tiene dos y termina con esta persona desviviéndose. Entonces, pues yo no, ahí sí no era de, ay, espérame, ahorita voy a entrar. O sea, ahí sí era de en el intermedio, sí, tomaba agua, ¿no? Te retocas el maquillaje, que tu peinado, que lo que sea, y luego, pues yo me desaparecía. O sea, sí había otros momentos donde yo tenía que empezar a trabajarlo antes, mucho antes de siquiera cruzar la pierna. Había otros momentos que facilitaba la dinámica, ¿no? Si entrabas a cantar Bulebú en Mamma Mía, pues sí, la dinámica de fiesta en el camerino ayudaba, ¿no? O sea, ahí Claro, sí, salías en el total. mismo relajo de claro, porque ahí vas construyendo desde afuera y entonces se te facilita. Entonces, pues creo que varía, o sea, o en mi caso particular creo que cambiaba dependiendo de la obra, del personaje, de lo que iba a suceder. Cambia escena por escena, o sea, también creo que no es lo mismo entrar a una escena que a otra, ¿no? Dependiendo de lo que está pasando. Y again, qué tanto tengas el personaje como la Macarena, porque también eso se aprende. O sea, se aprende ya entendí, o sea, si yo ya entendía mi corporalidad, mi cara, mi tono de voz, yo ya podía brincar entre yo y el personaje abriendo la puerta de la escenografía, ¿no? O sea, yo ya salía y yo ya sabía cómo tenía que representar ese momento. Y otros, pues no, pues había que trabajarlo desde antes. Oye, ¿hay algo que hayas dicho en un escenario que no dirías en tu vida real? O sea, de textos y así. O sea, de texto o algo que hayas dicho así como de que, guau, esto jamás lo podría decir si no hubiera tenido la oportunidad de ser este personaje. O sea, algo que tú Sí, digas, guau. seguro, claro. Porque además siento que parte del encanto del teatro es que es como un hobby o una profesión, o el punto para lo que lo Es un seas, hobby you. un hobby yo, es como un buen deal, como un buen negocio, si se puede decir así, Ujú, porque estás viviendo tu vida ujú. y muchas otras vidas dentro de una misma vida. O sea, es como... En filosofía, cuando una persona o un fenómeno no se reduce a una sola identidad, sino a varias capas que pueden activarse según el contexto, hablamos de multiplicidad. El crítico literario Mikhail Bakhtin observó esto en la narrativa de Dostoyevsky. Varias voces y conciencias conviviendo en una misma obra sin fusionarse, lo que llamó polifonía. Décadas después, en los años 60, Gilles Deleuze desarrolló esta noción de otra manera. Habló de modos de ser sin un centro fijo, estructuras que cambian y se reorganizan constantemente. En teatro, el actor mismo es multiplicidad. Es él y es otro. Habita su cuerpo pero encarna identidades ajenas. Compañías contemporáneas como The Wooster Group lo llevan al extremo. Sus actores interpretan varios personajes a la vez, transitando entre diferentes realidades en escena. Pensar en multiplicidad es ver que no somos un personaje único, sino la suma de lo que surge en cada contexto que atravesamos, y que esa variación forma parte de la manera en la que habitamos el mundo. Ujú. No, pero totalmente. O sea, estar en el escenario es vivir 80 vidas. O sea, eso es un hecho. O sea, me he enamorado 20 veces, he tenido mejores amigos, hermanos, que tengo una hermana, pero no hermanos hombres, familia, ¿no? Que dices, yo no he tenido una familia tan grande o tan chica, pérdidas, ¿no? O sea, he perdido muchísima gente en el escenario. Yo, o sea, mi personaje 2 o 3 veces también, ¿no? Goodbye en el escenario. Entonces, sin duda vives millones de vidas. Y sin duda hay 40 cosas que no harías, o sea, no gritarías
no dirías, o sea, he golpeado en el escenario, me he peleado, he forcejeado, ¿no? O sea, millones de cosas que claramente nunca en la vida haría. Y por supuesto con eso vienen millones de textos que no, digo, no, o sea, la pelea entre Mark y Roger, pues las cosas que le dicen, las cosas que se dicen, que me ha tocado estar de los dos lados, digo, no, o sea, jamás se lo diría a mi mejor amigo, nunca, ¿no? O sea, jamás me iría a esos extremos. Lo que decía Tony, ¿no? A María se me parece la cosa más cursi del mundo. Yo diría, jamás sería yo así de cursi, nunca en la vida haría estas cosas. Daniel Bosom en La Isla era, o sea, hace que se muera la protagonista con su desprecio y escoge a otra mujer. O sea, sin duda hay muchas cosas. Mario, ¿no? Todo lo que le grita a Colate cuando, que casi que qué bueno que te moriste, en fin. Hay muchas cosas muchas, todas, o sea, yo diría todas. Realmente no he dicho yo ay, este personaje, qué bárbaro, soy yo. Rara, o sea, muy rara vez. Normalmente no. Me encanta eso. Porque además justo el hecho de que previos a una temporada suceden muchos ensayos, ¿no? Entonces, con todo el elenco, primero está la preparación, después como un montón de ensayos y después es la temporada. Entonces, siento que durante ese tiempo te llegas a realmente apropiar del personaje que eres y de las relaciones que tiene ese personaje con los otros personajes, ¿no? Y de aquí, después de tantos ensayos y después de una temporada súper intensa o no intensa, depende del musical que estés haciendo, ¿qué sientes cuando ya se va a acabar la temporada? Cuando dices, wow, esta es mi última función como este personaje con este elenco en esta temporada. Depende. Ay, o sea, sí me tocaron unas que yo decía, por favor, que ya se acabe este suplicio, no quiero volver a ver a esta gente, ¿no? O sea, esto está terrible, please, sáquenme de aquí, ¿no? O sea, sí me tocaron un par que dije, adiós, no vuelvas nunca más. Entonces, pues nada, das las gracias finales, agarras tus cosas y sales corriendo para no volver, ¿no? O sea, en esas situaciones. En otras, pues sí, creo que haces una familia, o sea, sobre todo en montajes largos. Mi primer rent creo que montamos casi un año. Entonces, después de un año, pues ya sí creas una familia con gente, ¿no? Específicamente esa compañía con la que no repetí, ¿no? Pero luego hay compañías con las que te echas 3 musicales seguidos y entonces, pues esas compañías las ves por años. Entonces, claro, cuando algo se acaba o sabes que por algo ya no puedes volver o ya no vas a hacer o un musical que específicamente fue más importante, no, pues sí es un poco una pérdida, la verdad. O sea, sí es saberle decir adiós a la gente, adiós al montaje, adiós a cantar y decir lo mismo que vienes diciendo sin parar como taravilla, ¿no? Los mismos textos los vienes diciendo desde hace 6 meses, las mismas canciones las vienes cantando desde hace 6 meses y ahora ya a partir de mañana nunca más las vas a volver a cantar, o por lo menos no en la normalidad, ¿no? A lo mejor vuelves a hacer la obra, pero la lógica dice que no vas a volver a cantar ni a decir ese texto nunca más. Y tu personaje pues no lo vas a volver a vivir. Entonces, en algunos casos creo que sí es tal cual una pérdida. Sí, creo que eso es como súper especial del teatro comparado con otras formas de arte, porque, por ejemplo, la pintura o el cine son como más evergreen, como que pueden existir durante mucho tiempo la misma pintura. A lo mejor lo que cambia más es el contexto, pero es diferente. Y el teatro no, o sea, el teatro existe en el presente, o sea, empieza en el presente y se acaba en el presente con la audiencia que te haya tocado en el presente. Es como te salga, no hay corrección ni de cámara, no hay edición, como vaya. Y creo que eso implica mucha exigencia y justo te despides de cada función y ya, porque cada función es diferente. Cada función es diferente, sí. Sí, cada vez sucede algo distinto y encuentras algo nuevo en el personaje, además, ¿no? O sea, a mí me pasó en mi 11ª puesta de Rent, digo, no te estoy inventando números, no sé cuántas, pero pon tú que en la última o penúltima Ajá. seguía encontrando cosas del personaje, o sea, no, función, no sé, 7, y entonces de pronto era, esto no nada más no lo había entendido, no lo había entendido hace 4 temporadas, o sea, este momento que hoy me hizo clic, no lo había entendido desde hace 4 temporadas, no nada más ahorita de, ay, no le agarré la onda de la función de ayer, ¿no? O sea, sí te siguen cayendo cosas, te siguen cayendo veintes,
y sigues aprendiendo. Pues sí, la relación que creas con el personaje y con las otras personas es como, me parece algo completamente complejo de abarcar. Porque también además está la audiencia, o sea, están los espectadores. No siempre te toca una audiencia buena, Sí. o sea, hay veces que te toca un público espectacular, que están súper involucrados y todo más, y hay otras veces que el público es, no sé, están un poco más calmados o así. Sí. ¿Hay alguna función de la que te acuerdes muchísimo por la audiencia? O sea, porque el público haya sido súper generoso. Pues no, no particularmente creo. Digo, tal vez tengo un bonito recuerdo de cuando hicimos Wicked, porque el público como que pues se prestó a la historia. La historia es muy bondadosa con el público realmente, es como relativamente sencillo de entender, ¿no? O sea, no es compleja como hacer Cats o El Fantasma o Miserables, ¿no? Que de pronto el público ya lo perdiste, nada más en cómo se está contando la historia. Pero como que sí recuerdo que Wicked tuvo una bonita recepción, el público estaba muy metido, reaccionaba bien, cayeron, ¿no? Esos momentos que caen los chistes, caen los momentos de asombro, caen los momentos de misterio, o sea, caen todos los cues y el público los recibió muy bien. Digo, tampoco fue de ovación de pie ni que yo me llevara y dijera, wow, este público, pero sí recuerdo un gran recibimiento. Y creo que también el aplauso es como una parte importante de hacer teatro. Cuéntame cómo experimentas tú esta parte de hacer teatro, del aplauso, de cuando el público reacciona realmente como esperas que reaccione y también cuando no lo hace. Sí, pues el aplauso sin duda es algo que buscas de alguna forma, ¿no? O sea, el aplauso es muy literal en el teatro, pero pues es como esta validación que buscas como ser humano en muchas cosas y creo que el que se avienta a hacer algo así la está buscando más que los demás, ¿no? O sea, Ajá. sin duda sí hay una necesidad de, es muy extraño el que por gusto va y se para enfrente de una persona, bueno, una persona, no, un grupo de personas a cantar, ¿no? O sea, es como muy extraño el qué te falta o qué, ¿no? ¿Estás bien? ¿O por qué necesitas que el mundo entero te aplauda para lo que sepa lo que estás haciendo? O sea, sí creo que hay una necesidad ahí extraña en los artistas. Entonces, bueno, pues el aplauso sin duda se busca, sin duda o sea, se buscan no solo en el bravo, sino en el reconocimiento de lo que estás haciendo y justo lo que dices, que algunas veces cae, algunas no, y pues parte de la magia de estar en vivo en ese momento es, pues, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, no es, creo yo que no es determinante el público en si se ríe o no se ríe, porque además también hay públicos que se ríen en silencio. Eso también es un fenómeno bien extraño. Creo que el público se permea, el público se contagia, es algo muy raro. Si tienes a un gritón en el público como que ya sabe que entonces sí se puede reír en voz alta, o puede gritar, o puede asombrarse, o puede aplaudir. Si no existe ese personaje en el público, como que entonces el público es... Y luego hay gente que termina y dice, wow, me encantó la obra, y el público, para ti, estuvo muerto toda la obra, ¿no? No, ni se movía. Y salieron a decir, wow, me la pasé increíble, qué divertida. Y yo, pues ríete, porque a nadie le avisaste que estaba divertido. O sea, creo que el fenómeno del público es una cosa muy extraña y depende de dos, tres elementos. Y es muy raro. No lo entiendo todavía, sin duda. Pero creo que la obra funciona a pesar de eso. O sea, tienes que saber que si la gente se ríe, qué bueno, y si no, pues el personaje continúa, ¿no? O sea, no, no depende de la reacción del público. Sí, totalmente. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección del podcast. Ajá. Viene lo mero bueno. Ay, Dios, ok. ¿Qué aprendiste del teatro musical que puedas aplicar en tu vida cotidiana que crees que no hubieras aprendido si no hubieras hecho teatro musical? Híjole, yo creo que así de, en la vida que yo dije a cantar, no, la disciplina, sin duda. O sea, creo que la disciplina siempre o sea, más bien me considero una persona que siempre ha sido muy disciplinada y lo mantuve y lo he tenido y creo que por eso también me sirvió en teatro, pero la disciplina que necesitas para hacer teatro es distinto a cualquier otro trabajo. O sea, y sobre todo teatro musical, ¿no? Bueno, no sobre todo, pero
teatro musical que involucra la parte histriónica, vocal y dancística, ¿no? Entonces, el salir de ahí y entonces en la vida cotidiana es como, no te sabes tu libro, o sea, no solo tienes que aprender un libreto, que depende de qué te toque, pues hay monólogos de páginas enteras que te tienes que saber a la perfección, te tienes que saber un trazo escénico que te marca con qué pie cruzar la pierna, en qué momento tocarte la cabeza, cuándo te quitas la chamarra, a qué hora la cuelgas, en qué línea tuya o del de enfrente tienes que abrir la puerta. O sea, no solo eso, tienes que aprenderte una coreografía y no una, probablemente 8 coreografías distintas y tienes que aprenderte canciones que no solo son las canciones que de por sí cantarías, pero además las que tienes que hacer en ensambles y que seguramente no son ni la melodía, ¿no? O sea, te va a tocar cantar algo rarísimo. Entonces tienes que juntar estas 4 cosas y poderlas hacer en un mes, o sea, en un mes a la perfección, pero hoy hay ensayo vocal de las primeras 5 canciones, bueno, montaje, ¿no? Y mañana hay de las otras 6. Entonces, de un día para otro necesitas llegar con letras y voces aprendidas y textos y coreografías, en fin. Y de ahí yo sumaría que además con todo eso que te aprendes y con todo eso que tienes que sincronizar, tienes que hacer sentir al público lo que quieres que sienta con lo que estás haciendo, con lo que estás interpretando. Sí, pero si bien trabajamos para el público en el escenario, creo que el trabajo principal no debe ser cómo hago que el público sienta, porque entonces pasa el hacerte el chistoso o el hacer que haces porque estás esperando la reacción. Entonces, sin duda es en función del público, porque es para el público, ¿no? Tienes que pensar en ello siempre, pero o sea, lo tienes que hacer, o sea, el personaje tiene que vivir de verdad, ¿no? Necesitas, o sea, el personaje no busca ser chistoso, no busca hacer nada porque el personaje en teoría nadie lo está viendo, ¿no? Justo, o sea, como la parte de interpretarlo, pues, como realmente impersonarlo. No sé si esa es la palabra. Pues sí, creo que sí, es esa, estoy de acuerdo. Ajá. Oye, y además de la disciplina, en tu trabajo actual o en tu vida en general, o sea, tienes, podría decirse como escenarios donde tienes que activar diferentes versiones de ti. Claro, siempre, en todas, en todo momento. Sí, sí, sin duda no es lo mismo esta plática, ¿no? Que además aquí hay una versión activa de mí que es esto va a estar público, trata de ser lo más elocuente, ¿no? O sea, trata de ser concreto, llega al punto, ¿no? O sea, que esta es una forma activada uno. Sin duda hay otras formas de trabajo, o sea, si estás con cliente, pues es modo charming venta. Si estás en tema de producción, pues es modo voz, apúrate, acabémoslo rápido. O sea, sin duda, no nada más en algunas, en todas. O sea, yo diría, en todo momento hay que activar algo distinto dependiendo de lo que estás haciendo. Y, y bueno, también creo que en general el teatro, no sé, es que siento que uno aprende muchas cosas aplicables, ¿no? Yo creo que todo mundo debería estudiar en algún momento de sus vidas como hobby o como curso o como algo de teatro musical, porque a mí me parece como una carrera en empatía. No sé qué pienses tú al respecto, porque, al final es como entender, justo como dices, cómo se va a mover alguien, qué es lo que está pensando, cómo actuaría esa persona y por qué, o sea, entender por qué está actuando de esa manera con la situación que se esté presentando en la obra, y eso como que transmitido a la vida real, te ayuda muchísimo a entender, por ejemplo, si tienes un cliente que te está pidiendo cosas, no sé, a veces los clientes no son tan elocuentes con las ideas que tienen. Ujú. A veces, Ay, no no más. sé, ¿qué piensas al respecto? No, totalmente. Es la escuela de la empatía number one, sin duda. O sea, no hay otro lugar donde te pongas literalmente en los zapatos de otra persona. Entonces, sí, claro, sin duda ayuda. Y justo también, como lo que decías hace rato, que pues hay veces que pues te tocó el super spotlight siendo el protagonista, pero tú sabías que estabas, o sea, tú me lo dijiste con esas palabras, o sea, que te sentías cobijado
por el resto del ensamble, ¿no? Siento que, o sea, te hace entender también muy bien el concepto de accountability, o sea, de que si tienes un equipo en la vida, asumes que ellos cuentan contigo y tú con ellos también. Y eso me parece algo súper bonito. Sin duda, cuentas, sí, dependes uno del otro. O sea, en el teatro, por eso el spotlight, pues sí sucede, porque habrá un personaje que cuenta la historia, o dos, o cinco, o seis, ¿no? O ocho, o los que sean, pero normalmente es un grupo mucho más pequeño que la compañía en general. Pero el spotlight no quiere decir que no dependas del otro. O sea, esta creencia de que porque eres el protagonista, entonces eres más que el resto de la compañía. O sea, pues a lo mejor la circunstancia sí te lleva a, bueno, el protagonista es más famoso porque es quien traerá más público. El protagonista es quien gana más porque hay una negociación distinta y por tiempo en escenario, ¿no? Como traducido de tiempo en pantalla, tiempo en escenario y demás, que está muy bien y tiene cierta validez y es real en muchas circunstancias, pero en el teatro también lo que pasa es que esa persona depende de las otras 30 que están atrás, al lado, enfrente, arriba, abajo, ¿no? Para poder hacer la obra. O sea, qué bueno, pero no se puede hacer de forma independiente porque sucede hoy, ¿no? O sea, sucede ahorita el teatro. Entonces dependes de toda esa gente y toda esa gente depende de la otra gente. Y eso, pues, en la reducción de lo que ves en escena, pero eso se extiende a todo el backstage, a todos los técnicos, a toda la gente que está alrededor de una sola función de teatro, que es igual de importante. O sea, esto funciona solo con el accountability de decir, si yo no prendo las luces, la obra no funciona. O sea, si yo no le doy play a la música, en el caso de pista, o si yo no doy el primer baquetazo para que arranque la orquesta, la obra no se escucha. O sea, ¿no? Así, el micrófono no se prendió, nadie te oye hablar, ¿no? Nadie te oye cantar. Entonces, sí es un trabajo claro de todos nos vemos en calzones, pues, ¿no? O sea, así de básico es. O sea, todo el mundo se ve en su ropa interior, todo el mundo anda en calzones por todos lados, todo el mundo anda encuerado, sudando, llorando. O sea, te estás en lo más vulnerable con 30 personas. O sea, ¿qué hay más que eso? Total. Y siento que eso también es aplicable a la vida real cuando lo aprendes en teatro. O sea, como que te deja de dar miedo ser como vulnerable a veces, Ujú, totalmente. creo. Y bueno, nada más para cerrar, ¿hay alguna frase o guía de reflexión que, no sé, algún aprendizaje que te haya dejado tu experiencia haciendo teatro? Pues mira, para seguir haciéndole al fanatismo, tengo este bonito tatuaje. Tengo este bonito tatuaje que dice No Day But Today, que es una de las letras de Rent, que creo que significa, representa mucho del teatro y representa mucho de la vida. O sea, digo, está traducido al español en la obra como No hay más que hoy, y me parece súper certera y súper clara. Y si bien en la obra el contexto es muy oscuro del por qué están cantando este momento, creo que en un tema general se puede aplicar a la vida. Entonces, sí, no hay más que hoy. Me encanta, me encanta. Justo has sido muchos personajes, has vivido 80 vidas y pues es eso. Podemos ser muchas cosas, pero solo en este momento y pues sí, no hay más que hoy. Totalmente. Muchas gracias, Claudio, por aceptar mi invitación. Me la pasé súper bien. Ah, yo también. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Si tienes alguna experiencia que puedas relacionar con la multiplicidad o tienes algún concepto en particular que te gustaría que exploráramos, déjame en los comentarios. Me va a encantar leerte y te espero la próxima semana en Parallax.